Shalom Alejem, a la Keila de Joshua, a cada uno de los que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Ruach. Quien les habla es su hermano José Antonín Meléndez, de la República Mexicana en el Estado de México, transmitiendo por Radio Shalom, la estación con el Ruach, la estación con el Espíritu. Ocupando este tiempo y estos medios para enviar muchos saludos, muchas bendiciones a cada uno de los congregantes integrantes de la Keila de Joshua, de Congregación El Yo Soy, del Instituto de las Raíces Hebreas, y todo bajo la cobertura espiritual, moral y legal de Asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. También para nuestros amados mentores, nuestro amado Aharon Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Ellos son nuestros Morim Berroim, pastores y maestros, nuestros mentores aquí en la Keila de Joshua. Bendiciones abundantes para ustedes, mis amados. De igual manera para todo el cuerpo de Morim Bemorop, maestros y maestras que hoy comparten su comentario de la Parashá, y que en el transcurso de la semana, pues, enseñanzas a través de Radio Shalom y también por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, por YouTube. Bendiciones para cada uno de ellos. Hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la Parashá, a la porción de Torah de esta semana, que se intitula Kitisde, transliterado a nuestro idioma, cuando salgas. La hemos estado estudiando en lo que es Deuteronomio, el Sefer de Devarim, capítulo 21, del verso 10 al capítulo 25, verso 19, en Yesayah Haneví, el profeta Isaías, capítulo 54, versos del 1 al 10, y en el Brit Hadashah, lo que es el pacto renovado, Jasón, Apocalipsis, o Revelación, en el capítulo 12, verso 1 al verso 20 del capítulo 14. Pero antes de entrar en mi comentario a la Parashá, vamos a hacer una tefilá en agradecimiento a nuestra Abacados. Amén. Abacados, Padre Santo, le damos toda Rabá muchas gracias en el Shen de Yehoshua HaMashiach por este Yom Shabbat, este día de reposo, Abba, que nos concede este día de delicia, conforme lo dicen sus escrituras, y que estamos guardando de acuerdo al calendario sacerdotal perpetuo dado a Enoch séptimo desde Adán, que es el calendario que nos rige en todas las cosas sacerdotales. Gloria sea al Eterno que nos ha permitido tenerlo. Ahí por Radio Shalom, nuestro amado Aharon Morales está dando una enseñanza conforme a los Muadim, a los tiempos señalados, de acuerdo al calendario sacerdotal perpetuo dado a Enoch. Bendito sea el Eterno, será de bendición que nos sintonices durante la semana, para que no te pierdas estas enseñanzas de este curso tan hermoso. Y también está puesto a la venta y en lo que es la página del Yo Soy, lo que es el manual de los Moadim, de los tiempos señalados, de las fiestas del Eterno. Aleluya, y sea de gran bendición para tu vida y tu crecimiento espiritual, y vayamos entendiendo y sincronizándonos en lo que es adorar al Eterno aquí en la tierra, al mismo tiempo que se hace en los Samaim, en el cielo. Aleluya, bendito sea el Eterno. Entonces, toda Rabá Abacados, muchas gracias en el Shen de Yehoshua HaMashiach, amén de amén, aleluya. Y así ponemos este tiempo en el tiempo del Eterno para que Él siga trabajando en nuestra vida. Gloria sea a nuestro Abacados. Parashá Kitisde, cuando salgas. Y como bien sabemos, pues nuestra Parashá siempre lleva el título de los primeros versos que encontramos en las porciones que hemos estado estudiando. Gracias damos al Eterno por ello. Y bueno, esta Parashá contiene 74 mitzvot, 74 mandamientos de los 613. Esta es la Parashá, la porción de Torah que más mandamientos contiene. Bendito sea el Eterno. Entonces está muy rico, muy rico. El Eterno nos dejó dicho: sed santos, porque yo, Jehová, vuestro Elohim, soy santo. ¿Y qué es ser santo? Apartado, consagrado para el Eterno. Estar en santidad es no pecar. Pecar es errar al blanco, pecar es transgredir los mandamientos del Eterno. Y muchas veces
normalmente en las diferentes religiones en todo este olam, se transgreden muchos mandamientos por la falta de conocerlos. Y estudiando la bendita Torah es como te vas dando cuenta de cada uno de los mandamientos, de su esencia, de cuáles se pueden vivir, cuáles se pueden poner por obra, cuáles se pueden cumplir y cuáles no es posible por diferentes razones, porque hay mitzvot para la mujer, hay mitzvot para el extranjero, hay mitzvot de otras líneas, los sacerdotales, los rituales, cosas que no todos podemos vivir. Los mandamientos para mujer solamente los puede vivir la mujer, los mandamientos para hombre solamente el hombre. Pero a veces por la ignorancia, por no conocerlos o desconocerlos, se transgreden con mucha facilidad. Y a veces el pueblo del Eterno se cuida mucho de los pecados que se le hacen gravosos, los pecados negativos, los de no harás. Pero los mitzvot de harás, esos a falta del conocimiento de ellos, no se viven, no se cumplen, no se guardan, no se ponen por obra. Y es necesario conocerlos, estar conscientes de que este olam, este universo, se rige por leyes, leyes que el Eterno dejó en su bendita Torah, y que si nosotros rompemos, transgredemos un mandamiento, pues acarreamos una consecuencia. Y en ocasiones el pueblo del Eterno camina en acciones y consecuencias por no conocer los mandamientos del Eterno, su Torah, sus leyes. Entonces aquí encontramos 74 de los 613 mandamientos. Y es una parashá muy, muy rica, muy llena de información. Y vamos a avanzarle para ir abarcar lo más posible. Entonces podemos ver en esta mitzvah, en esta parashá, tikkun, corrijo, en esta parashá, 74 mandamientos. Bendito sea el Eterno. Y es la parashá la tercera donde nos habla de mandamientos del Eterno. Podemos haber visto en lo que es la parashá de Ket, también en la parashá de Shoftim, la que acabamos de ver, la de jueces, y esta, la de Kitisde. Entonces, si empezamos a hacer un análisis, nos damos cuenta que Moshe Rabenu, Moisés, nuestro maestro, comenzó este discurso, primeramente basado en las experiencias vividas en el desierto, en el Bamidbar, como bien lo hemos estado estudiando, que hubo rebelión, que hubo tentación, que hubo rebeldía y tantas cosas que se levantaron, que fueron vividas, experiencias reales del pueblo de Israel. Entonces Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro, comienza de esa manera, revisando cada experiencia que hubo en el Bamidbar, en el desierto, y cada lección que cada una de estas experiencias dio al pueblo de Israel. Y como dice el Sheliach Shaul en el Brit Hadashah, todas estas cosas fueron escritas como testimonio a nosotros, para que no idolatremos, para que no pequemos, para que no nos rebelemos, para que no forniquemos, para que no idolatremos, conforme le sucedió al pueblo de Israel en el desierto, y a consecuencia de esas transgresiones, pues vino sobre de ellos la justa retribución a cada uno de sus extravíos. Entonces nos aconseja el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, que pongamos a especial atención en todo lo que sucedió en el Bamidbar, porque es para nuestra enseñanza. ¿Cuál era la intención de Moshe Rabenu? Que la entrada a la tierra prometida fuera una entrada exitosa. Entonces, no está hablando en esta parashá cómo entrar a la tierra, pero sí cómo vivir en ella estando una vez dentro, poseyéndola, bendito sea el Eterno. Entonces así podemos ver cómo se tenía que edificar de manera espiritual, de manera moral, la nación de Israel, el pueblo de Israel, ahí, en la tierra de Canaán, la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Podemos ver en la parashá de Keb y Shoftim cómo fue delineando lo que es la sociedad como nación de una manera excelente. Y también cómo debe de ser una sociedad, un pueblo monoteísta, ético. Y por lo tanto,
Moshe Rabenu delineó las leyes para evitar la idolatría, porque como bien sabemos es una mitzvah muy importante para el Eterno. Lo primero que nombra en las 10 frases de Shemot, Éxodo 20, es no idolatrar, no adorar imágenes ni dioses con de chiquita. Entonces, Moshe Rabenu nos habla de una ética monoteísta, creer en un solo Dios. Y por eso delineó bien las leyes contra la idolatría. Y entonces aquí podemos ver la importancia también en esta parasha de lo que iba a ser Jerusalén, o de lo que ya era en la visión del Eterno, pero bueno, finalmente faltaba conquistar y edificar, puesto que ahí en Jerusalén, en el monte Moriah, se habría de levantar el Bet Hamidash, el sagrado templo. También nos habla de las leyes de la generosidad, de cómo compartir con otros. Entonces, podemos ver que Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro, pasó de los principios del monoteísmo o de la ética monoteísta a los fundamentos del pueblo de Israel como nación. Podemos ver lo que instituyó como poder judicial, también como poder ejecutivo y también lo que es el poder legislativo, los 3 poderes, y sabemos que la Torá, la función de constitución de el pueblo de Israel. Bendito sea nuestro Abacados. Aquí en esta parashá, lo que es Kitisdem, podemos ver que Moshe Rabenu se enfoca mucho en los misbot, en los preceptos personales. Entonces, podemos entender que la edificación de una nación, de un pueblo, requiere gobierno, requiere cortes, requiere quien esté supervisando y requiere balances, o sea, requiere un gobierno bien constituido. Pero también podemos entender que un gobierno bien constituido por el poder legislativo, por el poder ejecutivo, por el poder judicial, no hace una gran nación. El gobierno solamente regula el comportamiento dentro de las diferentes estructuras de una nación, pero el gobierno no puede hacer una gran nación. La grandeza de una nación se encuentra en la vida diaria de los seres humanos. Cómo se tratan entre sí, unos a otros, si se ayudan, si se respetan, cómo se hablan, cómo se refieren del uno del otro, de su prójimo. Pues, ¿qué dice el Eterno? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, mente, fuerza y alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es lo que debe haber, abundar en una sociedad, en un pueblo. Bendito sea nuestro Abacadosh. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta cómo viven diariamente estas personas. Si viven en el fruto del Ruach, si viven en amor, si viven en bondad, en benignidad, en generosidad, si viven en shalom, nos podemos dar cuenta que hay principios espirituales, ética moral espiritual en esa nación. Y aquí es donde podemos encontrar la grandeza del pueblo de Israel. Aleluya. Pues el Eterno les dio su Torah. Aleluya. La Parashá Shoftim, como la estudiamos, podemos encontrar grandes títulos, como el sistema de corte, el rey, cómo tenían que ser las cualidades de un rey, cómo tendrían que ser las guerras, y podemos encontrar títulos impresionantes como este. Pero en esta parashá, Kitisde, no encontramos tales títulos, no encontramos esos títulos impresionantes. ¿Por qué? Porque son personales, mandamientos que cada persona tiene que vivir y poner por obra, porque encontramos mandamientos que te dice que tienes que devolver un objeto perdido, que tienes que pagar los sueldos de tus trabajadores a tiempo, que tienes que tener relaciones sanas dentro de tu matrimonio, que tienes que respetar a los demás, que no tienes que hacer fraudes y
una infinidad de cosas para ser una gran nación. Entonces vamos a entrar un poquito ahí, vamos a lo que es de Barín, capítulo 21, versos 10 en adelante, bendito sea el Eterno, cuando nos habla de la mujer cautiva, que nos dice que no puede casarse una mujer cautiva, una mujer que fue capturada en lo que es la guerra, no puede casarse con un varón al que le haya gustado hasta que hayan pasado 30 días. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué el Eterno dio este mandato? Porque conoce el Yetzer Hara, conoce la mala inclinación del ser humano, la mala inclinación que hay en este cuerpo de carne que de continuo se inclina al mal, hacia el Yetzer Hara. Entonces, ¿qué sucedía en las guerras? Y lo podemos ver en de las otras naciones. Cada que había guerra, pues había apetitos bajos y quien triunfaba sobre otra nación pues, o pueblo sobre otro pueblo, pues deseaba las mejores mujeres como botín. También podemos encontrar Torá sobre el primogénito, como los derechos del primogénito tenía derecho a una doble porción. También tenemos que había que tener cuidado con los jóvenes, con los niños que no fueran glotones, para que en un futuro no fueran adultos glotones, maleducados. También podemos ver cómo habíamos hablado, el soldado solamente podía, cómo los soldados no podían casarse con mujeres que no fueran del pueblo de Israel, mucho menos que fuera capturada en la guerra, sino hasta después de 30 días que viviera el luto de la muerte de sus parientes, que se rapara la cabeza, que se cortara las uñas. Pero hay algo mucho más importante aquí. Las guerras en las naciones, por ejemplo, en las naciones, los pueblos cananeos, podemos ver que las guerras acarreaban saqueos, había botín de guerra, y dentro del botín de guerra, pues, se llevaban a las mujeres. Muchas mujeres eran violadas, amancilladas, y llevados junto con el botín de guerra. Pero no se le permitió así. No así en el pueblo de Israel. No así para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía permitido caer en estos actos tan bajos y mezquinos de violar mujeres y llevárselas como botín de guerra. Eso sucedía en las otras naciones, pero no así en el pueblo de Israel. Entonces podemos ver que el Eterno dio el permiso, otorgó este permiso para casarse con una mujer después de un mes. Y esto nos da o nos expone una ética mucho más importante que las otras naciones con respecto a la guerra. La guerra para el pueblo de Israel no debía ser vista jamás como una excusa para el abuso sexual de mujeres, para la explotación, para el rapto, para el maltrato, para la mancilla. De ninguna manera, porque hasta en la guerra tenía que haber ética de parte del ejército de Israel. Y aún esa ética tiene que seguir porque el mandamiento está ahí. Cielos y tierra pasará, mas mi palabra, dice el eterno Mashiach Yehoshua dice, no pasará. También podemos ver otra mitzvah sobre el entierro, sobre la sepultura, cuando el Eterno dice, ahí en el capítulo 21, del verso 22 en adelante, cuando dice que no permitan que nadie cuelgue el cuerpo de alguien que fue sentenciado a muerte. Estos cuerpos debían ser enterrados inmediatamente. También podemos ver la mitzvah de devolver la propiedad perdida. Si alguien perdía algo, se le tenía que devolver. Que no se apartaran los ojos de la propiedad perdida. Que se le devolviere a su dueño. Que cuando hubiese un animal con mucha carga que se cayera, que quedara postrado en el suelo, se le tenía que ayudar a levantarse, se tenía que evitar solamente quedársele mirando y no hacer nada. También nos habla de las vestimentas, de que no había que usar ni la mujer ropa de varón ni el varón ropa de mujer. Hay quien en este tiempo se excusa de que en aquellos años,
Cuando fue escrito esta mitzvah, este mandamiento, pues solamente se usaban túnicas. Pero el Eterno es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. Él dice, yo soy el Aleph y la Taf, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Entonces Él es el que conoce los tiempos, Él es el que tiene la presciencia, Él lo conoce todo, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, está en todo lugar y sabe de las diferentes tendencias que había de haber, que hay y que seguramente habrá. Entonces el mismo de ayer, de hoy y por los siglos dejó dicho, no vestirás ropa de hombre, tu mujer, y hombre no vestirás ropa de mujer. Bendito sea nuestro abacados. Entonces esto continúa vigente y también tiene profundidades más internas como esas composiciones de ahora, que espiritualmente o en tu estructura espiritual te encuentras hombres con cierta porción femenina en su estructura espiritual y mujeres con cierta porción masculina. De modo que a veces hay matrimonios, hablamos matrimonios sin Torah, que pareciera que están dos mujeres casadas o dos hombres. Matrimonios donde siempre están en conflicto, donde la parte masculina que hay en una mujer batalla mucho con la parte o con el ser masculino del esposo. Yo les digo a esos matrimonios de que hay que dejar morir ese macho alfa lomo plateado que hay dentro de la mujer, que es el que contiende mucho con su esposo, porque ambos son territoriales y la mujer tiene que ser mujer, completamente mujer, y el hombre tiene que ser hombre, completamente hombre. Bendito sea el Señor. También encontramos mitzvah, conforme a la gallina, o lo que es el pichón, cuando tiene sus huevillos o tiene unos pajarillos, dice que tienes que dejar ir a la madre. Entonces el Eterno piensa en todo. Entonces, cuando nosotros andamos de cacería y encontramos un nido, tenemos que dejar ir a la madre, solamente tomar los huevillos, o si ya hay pajarillos, los pajarillos. Bendito sea el Eterno. Entonces podemos observar aquí en estos mandamientos que acabamos de nombrar lo que tiene como ética, ahí implícita, ahí dentro. Podemos ver nuevamente que una persona sentenciada a muerte, que ha cometido quizá el más bajo, el más serio de las transgresiones, para que lo entendamos, un pecado de muerte, y que fue encontrado culpable, fue sentenciado a muerte. Pero los seres humanos, según la Torah, nunca pierden el derecho o su derecho a la dignidad. Incluso si fue sentenciado a muerte por el Sanedrín, un ser humano no puede quedar su cuerpo al aire libre, no puede quedar sobre la tierra, su cuerpo tiene que ser sembrado, su cuerpo tiene que ser sepultado, y bendecimos al Eterno por ello, porque podemos ver esta ética de parte del Eterno para los seres humanos, que así sea el más transgresor, cuando su cuerpo ya está muerto, inerte, tiene derecho a una sepultura digna. Bendito sea nuestro Abacados, Jehová Sebaot. Entonces podemos ver que los seres humanos pueden manchar su dignidad con crímenes de los más terribles, merecedores de la pena capital, de la pena de muerte, pero nunca pierden su esencial dignidad como seres humanos. La dignidad a tener una buena sepultura. Más aún, aquí podemos ver que hay una ética implícita en la devolución de la propiedad perdida. Podemos ver que en la ética legal solo se puede legislar de no dañar la propiedad, no dañar una propiedad. Pero la ética para Israel va mucho más allá. Tengo que movilizarme para ayudar a mi prójimo. Si mi prójimo perdió algo de su propiedad, yo me tengo que movilizar en pro, en ayuda de mi prójimo. En otras palabras, se tiene que desarrollar en mí el fruto del Ruaj, que es la benignidad, que es la bondad. No solamente ser mezquino y egoísta de preocuparme solamente por lo mío, sino tengo que preocuparme porque mi prójimo encuentre lo que es de su propiedad.
Entonces no puede haber observadores pasivos. Es que ya le fue mal al vecino y bueno, hay que el Eterno lo ayude. No, Señor, tenemos que poner manos en la obra y ayudarle a recuperar lo que perdió, lo que se le extravió. Entonces tenemos que movilizarnos para salvar la vida o la propiedad de nuestro prójimo. Podemos ver esa gran comisión que nos dejó nuestro amado Mashiach Yehoshua. Vayan por todo este Olam y prediquen las buenas nuevas de salvación. Sabemos que solamente el Mashiach salva, pero no salva solo, necesita a su cajal, a su pueblo. Pero si no tienes esta ética moral dentro de ti, pues te va a dar igual si el prójimo se salva o se pierde. Pero si tienes esta ética moral y estos principios morales dentro de ti, te vas a preocupar por cumplir esa mitzvah de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Gloria sea el Eterno. Dentro de la preocupación por el prójimo, también nos dice ahí en el capítulo 22, que tenemos que construir un cerco en lo que es el techo de nuestros hogares. ¿Para qué? Para prevenir accidentes, y esto por amor al prójimo. También nos habla esta parashá de no plantar vides y granos juntos, de no arar con buey y con mula al mismo tiempo, o sea, de no traer ahí yugos desiguales, de no usar lana y lino juntos, no hacer combinación de hilos, de telas. Entonces, también podemos entender que un hombre no debe calumniar a su nueva esposa diciendo que no era virgen. Se tiene que guardar su desnudez y su integridad. También nos hacen conocer esta parashá que un hombre no debe cometer adulterio con una mujer casada y tampoco con una mujer comprometida, ni violar, forzar, abusar de una mujer soltera. Nos habla de estas partes, cosas que el Ben Israel, que el hijo de Israel no puede hacer, y usted y yo somos del pueblo de Israel, y estas cosas no se deben de practicar. Son cosas que practicaban las naciones que el Eterno entregó en manos del pueblo de Israel, pero al pueblo de Israel le da esta ética, que no se tenía que vivir de esa manera. Entonces, también que no se podría hacer un matrimonio con un mamzer, con alguien pues bastardo o hijo de una mujer que se dedicara a las prácticas antiguas. También no se podía casar con un hombre o mujer de Amón o de Moab. Entonces podemos ver en esta parashá también, tenemos mandamientos, mitzvot, que cubren lo más básico de la vida diaria. Lo que son nuestros hogares, lo que son nuestros campos, lo que es nuestro sustento, lo que son nuestras ropas, lo que son nuestras relaciones como pareja y cómo nos da la regulación sobre nuestra diaria manera de vivir. Bendito sea el Eterno. Entonces podemos ver que la bendita Torah infunde a nuestras vidas y el objetivo de la bendita Torah es que llevemos vidas con ética moral conforme a los mandamientos del Eterno dejados para nosotros en la bendita Torah. Pero como les había mencionado antes, ¿por qué se transgreden tanto los misbot? Por desconocerlos. Entonces necesitamos en estas porciones de la bendita Torah, que tenemos más de 70 mitzvot, estudiarlos uno por uno, porque es parte de nuestra vida diaria, por amor al Eterno y por amor a nuestro prójimo, y para ser una nación con ética, porque no podemos ser como las demás naciones. Por eso dice el Mashiach, si me amáis, guardad mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. También cuando se le acercan y le preguntan, oiga, Rabí, ¿cuál es el primer y gran mandamiento en la Torah? Nuestro amado Mashiach Yehoshua le dice, pues, Shema Israel, escucha Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, mente, fuerza y alma, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torah y todos los profetas, en amar al Eterno y amar al prójimo como a uno mismo.
Si amas al Eterno, obedeces sus mandamientos. Si amas a tu prójimo, no vas a dañar a tu prójimo. Entonces, si amamos al Eterno y amamos al prójimo, tenemos que estudiar los mandamientos para conocer sus leyes, para no transgredirlas y no terminar viviendo en acciones y consecuencias, rompiendo mandamientos y recibiendo la justa retribución a cada extravío o a cada transgresión por desconocimiento. Bendecimos a nuestro abacados por ello. Aleluya, bendito sea el Eterno. Bueno, mis amados Ajim, esta parasha sigue teniendo mucha más y más y más información. Por cuestión de tiempo, hasta que dijo mi parasha, mis amados, pero mi deseo es que podamos estudiar con más calma cada mandamiento, cada Torah o cada ley que hay en la bendita Torah, para que la conozcamos y la pongamos por obra. Recordamos la parashat pasada, nos habló de jueces y magistrados, de jueces y policías, y no solamente en las puertas de las ciudades, sino también en las puertas de nuestra alma. Pero ¿qué necesitamos? El mandamiento en nuestros sentidos, para cuando estemos tentados a las obras de la carne, salga el mandamiento a defendernos, a cuidarnos, a procurarnos. Aquí nos dice que si ibas a la guerra y te gustaba una mujer hermosa, ¿por qué te gustaría una mujer hermosa si hay un mandamiento de no contaminarte y no revolverte con las mujeres de las naciones a las cuales entras? Entonces sería por apetito de la carne, por una concupiscencia de la carne. Entonces el Eterno da 30 días, un proceso de verla, no despeinada, de verla sin cabello, de verla sin uñas, de verla más sin atractivo, para que ese deseo, esa concupiscencia menguara, para que no transgredieras el mandamiento por un arrebato en la carne. Pero entonces cuando ya tenemos estos mandamientos en nuestros 5 sentidos, el mandamiento sale, el mandamiento aparece, el mandamiento brota y pone límite. Y ya depende si uno transgrede ese límite, ese estatuto, o uno se mantiene en ese límite. Entonces sí necesitamos conocer los mandamientos, sí necesitamos estudiarlos, saber cuáles están vigentes, y estos mandamientos morales están vigentes de parte del Eterno, y son para que vivamos quieta, piadosa y reposadamente, y conformemos verdaderamente una gran nación, una gran nación con Torah, con estatutos, con misbot, con decretos, con ordenanzas, con una ética moral de acuerdo a la bendita Torah del Eterno. Entonces mi invitación y mi oración es a que busquemos conocer la bendita Torah, busquemos conocer el interno del mandamiento para saber cómo juzgar en este tiempo. Y no cómo juzgar de manera crítica, sino cada circunstancia que en nuestra vida se presenta en nuestra vida, podamos nosotros ser defendidos por el mandamiento, por el argumento que ya está en las tablas de nuestro corazón, pues el mismo Ruach sacará a nuestra conciencia y nos recordará todo aquello que ya el Eterno nos ha enseñado y que de alguna manera a veces se olvida. Entonces te invito encarecidamente que estudies la bendita Torah con nosotros. Ahorita pues no nos da el tiempo de recorrer los 74 mitzvot que hay en esta parashá, pero con estos poquitos que leímos podemos encontrar algo hermoso del Eterno en nuestra vida. Tomemos consejo y, como nos dice Santiago, ser hacedores de la bendita Torah y no solamente oidores, porque dice nuestro amado Mashiach Yehoshua, mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, que son estos mandamientos, y entonces las cosas por las que los hombres se la complican debajo del sol os serán añadidas. Que el Eterno te bendiga y te guarde con su gracia, favor y misericordia. Nos vemos el próximo Shabbat. Mientras tanto, síguete gozando con esta gama de enseñanzas que hoy escuchamos en este día de reposo. Amén. Leí Raot. Hasta pronto. Shabbat Shalom.